UML nos ofrece una gran cantidad de herramientas para modelar, entre ellas la definición de contratos para clases y métodos. De eso se trata el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y darle like si les gusta el video. Bienvenidos. El tema del video de hoy es la definición de contratos utilizando un lenguaje formal llamado OCL por sus siglas en inglés y que es el lenguaje de restricciones de objetos en español. Hace parte del tema general de ingeniería de software, diseño no arquitectónico o diseño detallado. Sería bueno para entenderlo mejor tener conocimientos básicos en UML y en programación orientada a objetos. Vamos entonces con el tema. UML ofrece una gran cantidad de artefactos que nos permiten modelar. Incluso los mismos creadores del lenguaje dicen que el 80% del software actual podría modelarse con el 20% de UML, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, hay que ver a UML como una caja de herramientas muy útil en la cual yo puedo ir a abrirla y obtener o sacar la herramienta que necesito. Entonces, de ahí la importancia de aprender estos temas que a veces pueden ser muy formales y que no siempre son utilizados por todas las, digamos, desarrolladores o empresas que desarrollan software, pero que realmente pueden ser útiles para otros. Entonces, ¿por qué es bueno tener definición de contratos en un lenguaje formal? Precisamente para aumentar la precisión en la definición del modelo y disminuir la ambigüedad, porque no olvidemos, que siempre en este tipo de negociaciones siempre hay alguien que ofrece un servicio y alguien que es usuario o cliente de ese servicio, y entre menos ambigüedades haya en ese diálogo de ofrecer y recibir el servicio, pues vamos a evitarnos muchos problemas en etapas posteriores, porque como les he dicho, esto hace parte del diseño. Aquí estamos observando, por ejemplo, una especificación de un modelo en UML, un modelo gráfico, pero no siempre la parte gráfica es suficiente para modelar el sistema o para definir todos estos detalles, ya tejiendo un poquito más delgado sobre lo que va a ser una clase o lo que va a ser un método. Siendo un poquito más específico, los artefactos que ofrece UML, como lo dije al principio del video, son los contratos. Y los podemos analizar o ver cómo son los contratos en el mundo real. Cuando uno va a hacer un contrato de arrendamiento, por ejemplo, pues le establecen a uno una serie de condiciones o restricciones. Y específicamente para eso es lo mismo en los contratos UML. Es un conjunto de restricciones, pero ya no sobre una casa, como nuestro ejemplo, sino sobre una clase o sobre los componentes de una clase, en particular sobre sus métodos. O también sobre sus atributos, que permiten que los usuarios o clientes de la clase, ojo, aquí no estoy hablando de los usuarios del sistema, porque aquí estoy hablando de diseño, que es algo más técnico, sino los que van a usar una clase y los que la van a desarrollar puedan evitar ambigüedades o suposiciones que no son correctas sobre la clase. Quiero hacer énfasis aquí. Esto donde se puede utilizar, por ejemplo, si yo estoy contratando un desarrollo externo, pero no toda la aplicación, sino componentes específicos. Puede ser muy importante definir esto. O si voy a adquirir componentes que ya vienen hechos en el mercado de componentes, pues es importante tener muy claro qué es lo que yo necesito y qué es lo que me ofrece el componente. Incluso si los componentes, lo que voy a adquirir de ellos son servicios, por ejemplo, servicios web. Es importante definir mediante contratos el nivel de servicio o las características formales del servicio que yo estoy queriendo adquirir para evitar ambigüedades y poca precisión. En términos generales, estamos hablando aquí ya de partes muy de nivel de diseño, es decir, me estoy refiriendo al cliente de la clase que es proveedora y que le ofrece un servicio a través de un mensaje que puede ser un llamado a un método o la invocación a un servicio. De eso estoy hablando. De cómo definir formalmente lo que realmente deseo yo como cliente que me ofrezca el proveedor y que a su vez el proveedor pues obviamente conozca qué es lo que se necesita. Porque en un contrato se supone que todas las partes están de acuerdo con el contrato. ¿Cuál es la estructura de contratos en UML? Los contratos en UML están formados por 3 elementos. El primero es la invariante o las invariantes.
Es un predicado. Aquí un paréntesis. Un predicado es una expresión que puede ser evaluada, verdadera o falsa. Entonces, una invariante es un predicado que siempre es verdadero, no importa el número de objetos que yo cree de una clase. Es verdadero para todas las instancias de la clase. La precondición también es un predicado, pero ojo, que debe ser verdadero antes de que un método de la clase sea invocado. ¿Qué significa eso? Que yo debo de verificar las precondiciones antes de invocar al método. Porque el método me está diciendo, mira, si tú quieres que yo funcione bien, estas son mis condiciones. Y la poscondición es un predicado que debe ser evaluado verdadero después de la ejecución. Si las precondiciones, o sea, si yo invoqué el método y las precondiciones estaban ok, el método me debe garantizar las poscondiciones, es decir, los predicados que yo especifico allí. Y esto es importante resumirlo, que las pre y las poscondiciones son para los métodos y la invariante es para la clase. ¿Cómo especifico yo contratos? Yo puedo hacerlo de dos maneras. Una, en lenguaje natural, pero ya sabemos que el lenguaje natural tiene el inconveniente de la ambigüedad y la falta de precisión, o en un lenguaje formal. Para eso UML definió el lenguaje de restricciones de objetos, o OCL, para hacerlo. Vamos específicamente, se puede utilizar para más cosas, pero nosotros vamos a utilizar el lenguaje de restricciones de objetos simplemente para las pre y poscondiciones y las invariantes, es decir, para los contratos en UML. Pero pueden ser utilizados en otras partes del modelamiento. Es un lenguaje formal. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una gramática formal definida, que tiene sintaxis y una semántica clara y formalmente definidas. No es un lenguaje de programación, ahí no voy a poner instrucciones, ahí lo que voy a hacer son especificaciones o declaraciones que me dicen qué debe pasar, pero no me dicen cómo debe pasar. Y la especificación va a ser para especificar, en este caso, contratos UML. Está fuertemente tipeado. Los lenguajes fuertemente tipeados se refieren a que hacen mucha referencia o se basan mucho en su definición de tipos, sean enteros, reales o en los mismos tipos definidos en los modelos UML, en nuestro caso, modelos de clases y objetos. Al final, en los comentarios del video, les pondré un sitio donde se encuentra toda la especificación formal y es gratuita y la pueden descargar del OCL si alguien quiere tener o profundizar más al respecto. ¿Qué es una restricción entonces? Es una expresión que puede ser evaluado como verdadero o falso. Entonces simplemente una restricción es un predicado que yo lo escribo y que puedo evaluar su validez o su no validez. ¿Dónde especifico yo? Yo puedo ponerlo en el mismo diagrama de clases. Lo que pasa es que se va llenando el diagrama ya con muchas cosas y lo puede hacer ininteligible, o sea que ya no lo voy a entender. O puedo hacerlo en un documento, en Word, o una práctica muy común y muy buena es hacerlo en el código fuente en los comentarios. Aquí tenemos un ejemplo tomado de un libro muy bueno que es de Bruch y Dutoit, que es programación orientada a objetos, y estamos definiendo una clase de torneo que permite inscribir, aceptar jugadores en el torneo, que a medida que se van desclasificando los puedo sacar o remover del torneo, puedo verificar si un jugador fue aceptado o no, puedo obtener el número de jugadores del torneo y puedo obtener el máximo número de jugadores permitidos en ese torneo, que está dado por ese atributo que tenemos en la parte superior, que es más número de jugadores. Entonces, la invariante se define por la clase. Entonces, la invariante que queremos definir aquí es que el número de jugadores siempre debe ser mayor a 0 para que un torneo tenga validez. Esa es la invariante que me están definiendo allí. Entonces, la forma de decir que queremos que el número de jugadores siempre sea mayor a 0 para decir que el torneo realmente es válido o es viable, entonces lo definimos de esta manera en UML. Primero va la palabra context, que lo que hace es definir después cuál es el contexto que yo estoy utilizando. Y en este caso el contexto que yo estoy utilizando es torneo. Luego viene la palabra reservada invariante, que es nuestro caso, pero ahí podría venir las palabras pre o post, dependiendo de lo que yo esté especificando. Luego viene el método, que en este caso es más número de jugadores, y estamos diciendo que ese más número de jugadores debe ser mayor a 0, es la condición que queremos evaluar, que es mayor a 0. La palabrita self simplemente es para evitar
ambigüedades, llegado el caso que en la precondición o en el predicado haya posibilidad de ambigüedad entre el método max número de jugadores. En este caso solo hay un método que se llama así, solo tenemos una clase, entonces podría omitirse. Aquí estamos definiendo la invariante, que es la forma en OCL de decir que la invariante de esta clase es que el número de jugadores siempre debe ser mayor a 0. También podemos especificar en los contratos las pre y las postcondiciones. No olvidemos que las pre y las postcondiciones se especifican es por método. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el método aceptar jugador, que le entra a un jugador y no nos retorna ningún valor. Entonces, el contexto es la clase torneo, pero el método aceptar jugador de esa clase realmente. Entonces ahí estamos definiendo el contexto. Aceptar jugador de torneo. Y la forma de especificarlo es, si lo ven aquí, son los 4 punticos que aparecen. La precondición. La precondición para aceptar un jugador en el torneo, si lo fuéramos a decir en lenguaje natural, sería que el jugador ya no debe estar en el torneo. Y la forma de decirlo aquí es, aquí es decir, fue aceptado el jugador, eso me va a devolver, mire aquí, fue aceptado el jugador, me va a devolver verdadero o falso. Entonces, si me retorna verdadero y ese guioncito, pero esa admiración que está haciendo ahí es negarlo, entonces, si fue aceptado y lo niego, eso me va a dar falso, entonces la precondición sería falsa y no me funcionaría bien. Entonces, la primera parte de la precondición es que que el jugador no ha sido aceptado, todavía no está en el torneo. Puedo además complementarlo porque las expresiones, los predicados pueden unirse con conectores lógicos AND y OR. Lo que estamos diciendo ahí es que después de esto, el número de jugadores, la precondición es que el número de jugadores no debe haber llegado a su límite. Entonces, completa la precondición es que el jugador no ha sido aceptado y todavía hay cupo, básicamente. Es lo que estamos diciendo ahí. Y estamos utilizando un conector lógico para aceptar jugador. Normalmente podríamos verlo también como aparece allí, aceptar jugador, es decir, el método aceptar jugador asume que el jugador no ha sido ya aceptado antes y que el número de jugadores aceptados no ha llegado al máximo, lo que habíamos dicho antes. Con otras palabras, pero es el lenguaje natural. Ahora, la poscondición. Si la precondición se le garantizó y era verdadero y yo invoco al método aceptar jugador, el método aceptar jugador me debe asegurar la poscondición y es que me diga, primero, que fue aceptado, que al llamar si fue aceptado el jugador me debe devolver verdadero, es decir, que ya está en el equipo. Y también debo decir que el número de jugadores se aumenta en 1. De esta parte aquí es muy importante porque si no dijera aquí, el método get número de jugadores es igual al método get número de jugadores más 1. No, lo que estamos diciendo ahí es que este método me va a retornar el valor que retornaría, y al decirle self@pre, es el valor que retornaría antes de invocar el método más 1. Self.pre es el valor que este método retornaría antes de ser llamado y más 1. Básicamente estoy diciendo ahí que si el método funcionó, el jugador está en la lista y el número de jugadores se incrementó en 1. Eso sería el lenguaje natural y aquí lo estoy diciendo en OCL. Ahora, otro, remover jugador. En este ejemplo, el entorno el contexto es torneo, remover jugador, y el ingreso, el jugador que deseo remover del torneo. Se perdió y lo vamos a descalificar o a sacar del torneo. Entonces, la precondición es que si va a sacar un jugador del torneo, pues tiene que estar inscrito, tiene que estar aceptado en el torneo. Por eso es que dice, fue aceptado jugador, debe ser verdadero. Y la poscondición es que ya no es aceptado. Simplemente ya lo quité, entonces ya eso me va a dar falso porque ya no es aceptado en el torneo. Ya no está aceptado. Y obviamente el número de jugadores me da el número de jugadores menos 1 porque se disminuye en 1 el número de jugadores. Lo que tenía antes de ejecutar el método se disminuye en 1 después de ejecutar el método. Otro aspecto muy importante con OCL es que se puede poner muchos lenguajes de programación y si no lo tienen, cualquier lenguaje de programación que me acepte comentarios, yo puedo ubicarlo aquí en los comentarios. Por ejemplo, aquí estamos definiendo la invariante para la clase y aquí estamos definiendo las pres y las pos para el método aceptar jugador. Está claro que las invariantes son para la clase, los métodos para
tienen las pre y las postcondiciones. Tengan cuidado allí que lo estamos haciendo en código. Javadoc ya tiene, digamos, aceptado ese tipo de nomenclatura o de sintaxis, y entonces cuando uno genera el código, la documentación de un programa, pues le separa muy bien lo que son las invariantes, las pre y las postcondiciones, que en últimas me dan el contrato. Entonces estaríamos diciendo aquí que aceptar jugador tiene el contrato definido, estas pre y estas post, y se encarga de eso, así no está implementado, y que esta clase tiene esa invariante. Resumiendo, lo que hemos visto acá es que si uno necesita, sobre todo cuando estoy hablando de diseño detallado y necesito comunicarme, hay un equipo de desarrolladores de clases y unos de usuarios de clases, o simplemente quiero dejar eso bien documentado para evitar ambigüedad y aumentar la precisión, pues utilizo contratos en UML. ¿Cómo los puedo definir? Esos contratos se pueden definir informalmente, en lenguaje natural, o formalmente. Los contratos generalmente tienen la invariante que hace una condición, un predicado sobre toda una clase, sobre todas las instancias o objetos que se crean de esa clase, las precondiciones que se hacen por cada uno de los métodos, al igual que las postcondiciones. Y esos pueden ser, como le he dicho, puede ser escrito formalmente o utilizando el lenguaje de restricciones o OCL. Y esas restricciones, ¿qué son? Unas reglas que están formadas por predicados y que pueden ser evaluadas verdaderas o falsas, y que pueden además estar conectadas con AND y con OR. Entonces, eso es todo de este video. Espero que les haya sido de utilidad y que les quede claro la importancia de los contratos para las clases y métodos, y por qué es importante y cuándo es importante definirlos. Además de esta introducción a OCL, de las pre y las post y las invariantes, en los comentarios, como les había comentado antes, va a quedar un link donde van a encontrar mayor información acerca de lo que es OCL. Y en el sitio en el recurso que está en la parte superior del canal, donde está el icono de GitHub, digamos en el banner del canal a la derecha, ya en algunos videos he hecho referencia a él, está el GitHub, y pondré algunos ejemplos allí de documentación adicional con respecto a OCL. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.